Hola, un gusto estar en la mesa hispana de este Sambil virtual y mi nombre es Francisca Ortiz. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Sociología en The Mitchell Center for Social Network Analysis en la Universidad de Manchester y hoy día les voy a presentar una parte de mi tesis, de hecho, relacionada con el hecho de que estoy ocupando QCA y Social Network Analysis como una forma de aproximarme a los datos. Y toda mi investigación está marcada en la idea de métodos mixtos. Ahora, también para darles un muy rápido atisbo de lo que es mi marco teórico se enmarca en varios eh, marcos distintos, de hecho. Uno es el Life Course Perspective, esta idea como de una en que no solo los eventos que ocurren en el presente influyen en el presente, sino que también hay algo en el pasado que ocurrió, hay experiencias, emociones que importa mucho traer a colación en la actualidad, y también la diversidad de datos. También estoy ocupando Qualitative Advantages and Disadvantages, que sería toda esta idea detrás de, que surgió desde Robert Merton, de esta idea de que existen ventajas que son acumuladas o desventajas que son acumuladas también. Todo esto lo estoy ocupando también en una idea de que socialmente eh, cualquier marco en donde uno esté también está estratificado, no solo por género, nivel socioeconómico o otro tipo de variables, sino que también está todo estratificado por edad, por la edad de la persona. Y por último, estoy ocupando entonces también la sociología relacional como una forma también de acercarme a distintos momentos específicos o eventos que le llamaré de la vida de una persona. Entonces, mi pregunta de investigación, mi gran pregunta de investigación es cómo las personas jubiladas construyen su red de soporte de tal forma de sobrevivir al sistema de pensiones chileno. ¿Por qué el sistema de pensiones chileno? Bueno, en realidad es el primer sistema neoliberal de pensiones en el mundo. Es conocidísimo en la literatura como un caso extraño como surgió en la dictadura de Chile y fue implementado casi sin oposición. Es un sistema que ha tenido pocos cambios durante todo este tiempo. Ha tenido algunos, pero en realidad el marco general se ha mantenido, que es un retiro obligatorio del 10% del sueldo de las personas, se va hacia las pensiones de forma obligatoria, y todas las cuentas donde están estos porcentajes están manejados por un grupo pequeño de compañías que son las llamadas AFP. Y ellos lo que hacen, de hecho, invierten el dinero en la bolsa, y por tanto todo lo que es las ganancias individuales en la jubilación dependen completamente del comportamiento de la economía nacional e internacional. La metodología de mi estudio: hice un terreno en Santiago de Chile eh, entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año. Fue un contexto marcado por las movilizaciones del 18 de octubre, como muchos sabrán, y he ocupado muchos programas distintos para analizar y recopilar los datos, y la recopilación específicamente fue realizada con BenMaker. El análisis, estoy ocupando tres tipos de análisis. Bueno, el análisis de redes sociales, el análisis cualitativo comparativo, que sería el QCA, y el análisis narrativo. Entonces vamos a los datos. Tengo muchos datos. De hecho, aún no analizo todos porque esto, claramente hay una cosa temporal que no he alcanzado. Pero dentro de esta diversidad de datos, yo me voy a concentrar solo ahora en las historias de vida y las redes de soporte. Entonces, las historias de vida que construí fueron de 30 casos entrevistados, en donde fueron varias entrevistas por cada persona y fue todo dividido por género y por nivel socioeconómico de la persona. Ahora, también por cada entrevistado se les preguntó por los momentos más importantes de su vida, y a partir de esos momentos, en cada evento que ellos eligieron, además del presente, se les preguntó por las redes de soporte. Entonces, mis datos se ven un poco así. Este es el caso de Patricio, si no me equivoco, en su historia. Este es uno de sus eventos en donde él describe cómo es su red de soporte. También es direccionada la red porque estoy preguntando por todos los soportes que Ego entrega a los alters, pero también que los alters se entregan a Ego. Y entonces tengo 7 formas de soporte. En realidad, una podríamos llamar que es un poco un antisoporte, que es la interacción social negativa, pero estoy midiendo la ayuda material, la interacción emocional, el consejo, la asistencia física, la conversación y la interacción social positiva.
una pregunta era cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para la satisfacción con la jubilación. En este caso, entonces, lo que hice fue ocupar el QCA para evaluar las variables del presente de ego, las variables de la infancia de ego, y información sobre las redes de soporte, que todo eso lo ingresé en el QCA para poder ver qué realmente genera la satisfacción de ego con la jubilación. Algo que es importante mencionar es que la satisfacción con jubilación como forma de medida y como concepto en general ha sido tratado como una pregunta directa a las personas. En general se les pregunta qué tan satisfechos están, pero se les pregunta como una pregunta abierta, directa y sobre el nivel de satisfacción en general. Entonces se asume que porque la persona está jubilada está haciendo una satisfacción sobre la jubilación, pero en realidad yo intenté hacer una medición un poco distinta y la centré solo con respecto a la jubilación como tema, no solo con como el monto monetario que la pensión, de la pensión que reciben, sino que también con todos los tipos de soporte que reciben y el monto monetario, cuál es su satisfacción con respecto a esto. Entonces, esto lo hace una medida muy interesante para utilizar el QCA. De hecho, el QCA nos ayudó bastante en términos de poder dilucidar qué condiciones efectivamente son las más importantes. Entonces, si vemos los resultados, efectivamente no es solo la cantidad de dinero. Obtener cada mes más de 500.000 pesos chilenos en total, efectivamente genera una diferencia. Pero también hay muchas otras variables que podríamos considerar. Entonces, por ejemplo, no vivir solo, tener ayuda a lo doméstico, vivir en las comunas de clase alta o media alta, tener una edad más cercana a los 60 años que a los 90 años. Y en cuanto a las variables temporales, también, por ejemplo, salió como algo importante el haber terminado la escuela, al ver efectivamente graduado de la escuela. Trabajar desde niño no salió como importante, extrañamente, era algo que desde la literatura se esperaba que fuera importante, pero al final no salió como, como necesario, una condición necesaria para estar satisfecho, y eso también se puede ver a que el trabajar cuando niño muchos lo ven como una cosa de estar orgulloso, de que ellos han trabajado toda la vida, y por tanto es algo con lo que se sienten satisfechos. También, por ejemplo, no tener hijos antes de cumplir 18 años, tener uno o ambos padres presentes en la infancia. Si vamos a las variables de redes, lo interesante también es que el QCA me permitió ingresar todas las variables del soporte, pero de forma desagregada. Entonces, las primeras 7 son hacia ego y las otras 7 son hacia alter. También lo interesante de esto es que, bueno, muchas salieron muy importantes. Efectivamente hay una diferencia, importan las relaciones para poder estar satisfecho con las pensiones. Son unas condiciones necesarias, podríamos decir. De hecho, casi todas salieron como necesarias. Y algo que salió muy, como una relación muy fuerte es el hecho de no tener relaciones negativas, ni recibirlas ni entregarlas. Esa fue una de las condiciones necesarias que salió como más fuerte en su relación, de hecho 0.8, que es bastante alto. Pero veamos esto en un ejemplo concreto. Esto fue a partir del QCA, entonces dije, ok, vamos a los casos que tuvieron personas que tuvieron algún tipo de relación negativa y veamos qué dice la narrativa sobre eso. Entonces, este es el caso de Patricio nuevamente, él tenía 0.1 en satisfacción con el retiro, y en su caso tiene, si lo viéramos solo desde una perspectiva cuantitativa y solo mirando la cantidad de relaciones que tiene, vemos que efectivamente tiene solo una persona que le generaba ciertas complicaciones, tensiones y problemas en su vida diaria. Era su hija. Pero también tiene una gran, o sea, no es una gran red de soporte, pero tiene personas que le entregan soporte y tiene una diversidad de soporte. O sea, tiene distintas personas a quienes recurrir y distintos grupos, de hecho. Tiene su familia por un lado, y después tiene como el grupo de amigos por otro lado, que es de un centro comunitario. Todo esto, eso sí, se ve nublado completamente por el hecho de sus relaciones negativas. Entonces el QCA lo que nos estaba mostrando es decir, el no tener ninguna relación negativa, ni de ida ni de vuelta, genera tal nivel de impacto que es una condición muy necesaria para que las personas estén satisfechas con la jubilación. Pero eso, de hecho, es algo que también podemos ver en las narrativas. Pero no podemos ver si solo vemos el número de cantidad de personas que entregan cierto soporte. Entonces, por ejemplo, él hablaba mucho de esta, durante toda la entrevista que le hice,
él recurría constantemente a hablar de este tema. Nosotros podíamos estar hablando de algo totalmente distinto y él igual volvía de alguna forma a hablar sobre esto porque era algo que le quejaba a tal nivel de que al final ensombrecía cualquier otro tipo de interacción, experiencia o evento que tuviera en su vida en el presente. Él habla que, claro, por ejemplo, esta persona, su hija es alguien que lo hace muchas veces llorar o reírse con las cosas que ella dice, y todo esto al mismo tiempo. Entonces es un tema tan importante para él que efectivamente genera que su nivel de satisfacción con la jubilación se vea altamente disminuido, pero solo por el hecho de tener un vínculo negativo. Sigamos con el QCA entonces. Todo esto, seguimos con los mismos parámetros, el tamaño y la densidad también generan un efecto importante. También vemos que tener una gran diversidad de tipos de soporte recibido ayuda a estar más satisfecho, lo cual de hecho hace mucho sentido. Tener una mayor redundancia entre las relaciones de soporte, y algo que también salió muy interesante es el alto nivel de constraint en la red de soporte. Entonces, claro, desde otro punto de vista podríamos decir que esta idea de tener un alto nivel de constraint en su red de soporte genera que Ego tenga que invertir menos tiempo y energía en sus relaciones y por tanto genera una mayor satisfacción en la jubilación. Por último también tenemos las variables de reciprocidad. Algo que no se suele medir mucho en las redes de soporte es la reciprocidad, es un dato difícil de obtener, y aquí no salieron como condiciones necesarias, que son todas las que están en la primera columna, que son las que hemos visto hasta ahora, sino que salieron de hecho como condiciones suficientes, lo cual hace interesante recabar con los datos que están en las narrativas. Es algo que yo he ido contrastando y efectivamente pasa que muchos o asumen la reciprocidad como algo que es importante en sus vidas, como que es agradable tener algo en que sea recíproco, el soporte que uno le da a una persona sea recíproco, es algo agradable, pero no algo tan necesario para poder estar satisfechos con su jubilación. De hecho, muchas veces cuando yo les hacía estas preguntas sobre la reciprocidad de ese vínculo, o si les preguntaba después sobre si esa persona también entregaba ese tipo de soporte de vuelta, ahí recién empezaban a reflexionar un poquito y decir, ah, mira, no me había dado cuenta, pero en realidad efectivamente no tengo ese soporte de vuelta. Y ahí recién era un tema. Pero esto de la reciprocidad seguramente puede ser bastante interesante indagar en un futuro. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que efectivamente la satisfacción con la jubilación es un concepto complejo, multidimensional, longitudinal y relacional. Y de hecho quiero hacer un énfasis aquí, es el hecho de que este tipo de análisis, mezclar QCA con análisis de red, fue lo que permitió efectivamente ingresar la idea de lo relacional dentro de la satisfacción con la jubilación. Como les comentaba, la idea de satisfacción con la jubilación en general se ha medido muchísimas veces, pero se mide como una pregunta directa, en general. Si no, quizás de repente se mide un poco más desagregado, pero la verdad es que no se considera el aspecto relacional y tampoco muchas veces se considera lo longitudinal, aunque sí actualmente cada vez hay más estudios que lo consideran. Pero todo lo que es relacional no había estado, no lo he podido encontrar en, en la literatura, la verdad. Por otro lado, bueno, se encontraron diferencias de tipo de soporte de género, nivel socioeconómico, dirección, y también destacar nuevamente el hecho de que las redes de soportes, tal como vimos, son dinámicas, involucran narrativa, son multidimensionales, longitudinales y de hecho multinivel. Solo a modo de comentario, mis próximos pasos en la investigación son completar el análisis narrativo, longitudinal, multinivel, que de hecho estoy en proceso de todas las redes de soporte, y además también quiero hacer un análisis un poco más profundo de los temas de género y nivel socioeconómico. Eso sería, muchas gracias, quedo atenta a cualquier comentario, sugerencia, o incluso también me pueden contactar a través de mi correo o Twitter si es que surge alguna otra pregunta en un futuro. Gracias.